Hola, soy Jonathan y soy profesor nativo gratis. Hoy vamos a mirar un tema muy importante, las preguntas, los pronombres interrogativos, dónde, cuándo, con qué frecuencia, quién. Todo esto hay que repasarlo y cómo se usa. Eso sí, usando el presente simple, de momento solo. Vale, más tarde en otro video tutorial hay uno que todas las preguntas básicas usando presente, pasado, futuro y todo. Aquí solo vamos a concentrarnos en el presente simple, ¿ok? Primero el video tutorial, espero que sea bastante rápido. Luego puedes ir al profesornativogratis.com, los videotutoriales, bajar este PDF, luego tendrás este ejercicio de audio y luego un ejercicio escrito en tu correo electrónico, ¿vale? Entonces, las preguntas, the WH questions, se usan WH questions, aunque hay muchas preguntas que son how often, how many, how much, etc. ¿Ok? Vamos rapidito con todas las preguntas, lo que significan primero, ¿vale? What, ¿es qué o es cuál? ¿Qué haces, por ejemplo? Pero también, ¿cuál es tu nombre? ¿Ok? Lo voy a comparar esto ahora con which, que también es cuál. Una cosa es, si yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Es, what is your name? Pero si yo tengo una lista de nombres aquí, y yo te digo, ¿cuál de estos, which is your name? ¿Cuál de estos es tu nombre? Which se usa cuando yo te doy una serie de opciones. De estas dos manzanas, ¿cuál quieres? Which do you want? ¿El rojo o el verde? Este es la diferencia which y what. Si no das las opciones, usa what. ¿Ok? What is your name? ¿Cuál es tu nacionalidad? Pues what is your nationality? Al menos que alguien te dé las opciones. Ok. How many? ¿Cuántos? Ok. También existe how much, que es cuánto o cuánta. Pero how many es cuántos. Ok. How often? ¿Con qué frecuencia? Literalmente, ¿cómo a menudo? ¿Ok? How many? ¿Cómo de muchos? Bueno, no vamos a mirar esto mucho. Where? ¿Dónde? Why? ¿Por qué? Why es la pregunta ¿por qué? Y la respuesta, ¿por qué haces eso? Porque me apetece. Esta respuesta sería because. Because. Why? La pregunta. Because la respuesta. How por sí solo es cómo. ¿Cómo haces eso? How do you do that? Who. Nota la pronunciación. How, who. No los confundáis. Who, quién. When, cuándo. Y which, que hemos visto ya, cuál. Ok. Good. Vamos rápido, porque lo queremos poner en práctica. Esto luego vas a tener bastantes ejercicios para practicar eso y para que lo tengas bien claro aquí, ¿ok? Donde lo hay que tenerlo claro. Bien, la pregunta, el auxiliar, persona o el sujeto, si quieres ser más técnico, el verbo y luego el resto de la pregunta, si eso es lo que hace falta. Así es la estructura de una pregunta. Cualquier pregunta casi, y especialmente en el presente simple. Este es opcional. Yo te puedo preguntar, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Pero también puedo quitar el dónde y preguntar simplemente, ¿vives en España? Do you live in Spain? Entonces, este es opcional. Estas son las preguntas. Aquí tenemos how often. ¿Os acordáis lo que significa how often? How often es con qué frecuencia. Do you, este es el presente simple. Do you, lo hemos hablado antes, es para hacer una pregunta en general.
¿ok? Una cosa es, ¿visitas tu abuela mañana? ¿Le vas a visitar? Eso no es el presente simple, ese es el presente continuo. El presente continuo, que lo vamos a mirar, habla del ahora, de hoy, de mañana, de un momento específico, ¿ok? De ahora o pronto, vamos a decir. Mientras que el presente simple, con do you, habla de un presente general. Estoy preguntando de cuándo visitas tu abuela en general, no cuándo le vas a visitar mañana, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿con qué frecuencia visitas tu abuela? How often do you visit your gran? Simplemente puedes decir, do you visit your gran? ¿Visitas tu abuela en general? ¿Ves? Bien. Por ejemplo, te puedo preguntar si comes mucho pescado. Bueno, primero si comes pescado sería, do you, porque es una pregunta en general, do you eat fish? ¿Comes pescado? Y si tú me respondes, yes I do, yo te puedo decir, how often do you eat fish? How often do you eat fish? Por ejemplo. Otra cosa es si yo te pregunto, ¿comes pescado? O sea, ¿estás comiendo pescado o vas a comer pescado hoy? Eso sería, are you eating fish? Eso es el presente continuo. Otra cosa, ¿ok? Que eso también está en el video tutorial en Profesor Nativo gratis. Bien, question number 3. How do you get to work? ¿Cómo? Pregunta en general. ¿Tú llegas al trabajo? ¿Cómo llegas al trabajo? Pues, I walk. I catch the bus. I don't drive. I don't drive. Presente simple en negativo, don't, okay? How many languages? Okay. Volvemos aquí. Hay algunas preguntas que puedes añadir algo aquí. Por ejemplo, ¿a qué colegio vas? O ¿a qué universidad, en qué universidad estudias? What university do you study in? Or what school do you go to? How many brothers and sisters do you have? Okay. Estas dos preguntas se puede añadir algo. Okay. And so, how many languages do you speak? Entonces, puedes decir, no hablo muchos idiomas. I don't speak many languages. I speak English and I speak Spanish, por ejemplo. Mira, what school do you? Vale. Does your son? Hemos mirado en otro vídeo lo del tercer persona, hablando de él o ella, siempre y cuando sea una persona o un objeto o un animal, se añade ese, ¿ok? Does en lugar de do. Y en la respuesta, en lugar de decir I go to Fairview School o Asunción School, se diría, en este caso, tu hijo, he goes, con ese, he goes to, pues, Juanito School, ¿ok? Lo mismo si estás hablando de un coche, un país, un gato, cualquier cosa, o el paro, o la música, todo eso es una cosa. Entonces se añade ese. Pero es mejor que vayas al video tutorial específico para eso. Bien. Who? ¿Quién? Who do you see on Saturday evening? No hace falta decir a quién, porque sí va incluido ver a, ¿ok? Who do you see on Saturday evening? Pues I see, pues yo no sé, Juanito y Juanita. I usually, normalmente sí, Juanito y Juanita, ¿ok? Aquí no hemos puesto ninguna pregunta. Do you like reading books? Yes, I do. No, I don't.
Si la pregunta es do you, simplemente, pues yes I do, no I don't. Do you like reading books? Yes I do. Entonces ahora puedes decir, ¿con qué frecuencia lees libros? Sería, how often, ¿con qué frecuencia? How often do you read, leer en lugar de gustar? How often do you read books? Y puedes decir, I read books every week, cada semana. Okay? And finally, when does David? Estamos hablando de una persona, un animal, una cosa, pues en lugar de do, does. When does David get up at the weekend? ¿A cuándo? Pregunta en general. David se levanta el fin de semana, los fines de semana. Pues he gets up, con S, he gets up at 11 o'clock. O también puedes decir, él no se levanta a las 11, sería he doesn't get up, por la misma razón, porque David es una persona. David doesn't get up until hasta 11 o'clock. David doesn't get up until 11 o'clock. He gets up at 11 o'clock. Bien. Recuerda, tienes un ejercicio de audio, tienes el correo electrónico para practicar esas preguntas, pero vamos a hacer un ejercicio aquí. Estas son las respuestas a estas preguntas, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí, where do you live? ¿Cuál sería la respuesta más típica, más lógica, perdona? Where do you live? Pues, I live in a village in Kent, en un pueblo en Kent, in the southeast of England, en el sureste de Inglaterra. Okay? How often do you visit your gran? ¿Con qué frecuencia visitas a tu abuela? ¿Cuál sería la respuesta más lógica? Dale al pause si hace falta y recuerda, siempre repite lo que digo y así corriges tu pronunciación y te acostumbras a oírte hablar en inglés, ¿ok? Siempre en voz alta. ¿Estás en el autobús? Voz alta. ¿Estás en la parada? En voz alta. Así nadie se siente al lado tuyo y tienes más espacio, además. Todas son ventajas, ¿ok? Entonces, how often do you visit your granny? How often do you visit your gran? ¿Eso es? Pues mira, la respuesta es very often, muy a menudo. Usually on Friday evening, normalmente el viernes por la tarde. Estamos hablando siempre en general, porque es presente simple. Question number 3. How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? How do you get to work? ¿Cuál es la respuesta? Pues esto. Hardly ever. Si perdiste los ejercicios del presente simple, el número 2 ya incluye eso, ¿vale? El video tutorial presente simple número 2 en casa. Hardly ever by car. Usually I go by public transport, bus or underground. Casi nunca en coche, normalmente voy en transporte público, autobús o metro. Okay? Next question. How many languages do you speak? ¿Cuál sería la respuesta? I speak 3 languages, Spanish, some English, and French. Okay? Algo de inglés, some English. Okay. What school does your son go to? What school does your son go to? Como estamos hablando de tu hijo, sabemos que la respuesta va a tener un S después del verbo. ¿A que sí? Entonces, sería... Pues no está. Pues mira, te lo voy a decir yo. No, tú me lo vas a decir a mí. Va a decir, él va a Juanito School. ¿Ok? Sería, he goes, con S, ES, he goes to Juanito School. ¿Ok?
Who do you see on Saturday evening? ¿A quién ves el sábado por la tarde? I see my friends Molly, Frank and Pete. No veo a David, por ejemplo. I don't see David. Or I don't usually see David. Okay? Entonces, do you like reading books? Yes, I do. Y si fuera no, no. No, I don't. And finally, when does David get up at the weekend? Pues lo tenemos aquí. David gets up at 11:30. ¿Ok? Es un repaso rápido. Espero que os haya servido. Recuerde que no valdrá para nada si no haces el ejercicio de audio y el ejercicio escrito, que realmente es para poner todo eso en práctica y para meterlo aquí realmente en vuestra memoria permanente y no solo en el corto. Vale, entonces nos vemos pronto, espero. Bye bye. Bye.